Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de la publicación Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. No podemos ver su imagen, no estamos seguros si es que está en línea. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Estoy en línea, lo estoy escuchando muy bien. Ya. ¿Sería posible, por favor, si es que activa su cámara? Es que estoy manejando, por ese motivo me es complicado activar la cámara. No se preocupe, hacemos el diálogo con una imagen fija. Entonces, quisiéramos iniciarlo preguntándole a usted detalles sobre este canje del gobierno que ha generado inquietud, polémica, tras las publicaciones de un medio digital estadounidense en el que se señalaba o se sugería que de alguna manera Ecuador estaba perdiendo control, estaba perdiendo soberanía sobre las Islas Galápagos a través de los resultados de este canje de deuda que fue anunciado como un éxito por parte del gobierno desde el punto de vista económico y particularmente por el apoyo que daría para la protección de las islas. ¿Podría usted, por favor, explicarnos qué es lo que se hizo, cuáles son los alcances y posibles consecuencias? Sí, bueno, primero hay que aclarar que la publicación de Jacobino es una publicación bastante tendenciosa. Está desde una visión socialista en donde cualquier participación privada, sea para lo que sea, tiene que ser rechazada. Lo importante es que solo haya participación estatal. Y claro, dentro de esa lógica lo que se ha hecho no les parece adecuado. Pero la realidad es que el canje de deuda es una operación extremadamente beneficiosa para el país y especialmente para la conservación. A través de este canje, Ecuador hizo noticia internacional. Es el canje de deuda por conservación más grande en la historia de la humanidad, superior a canjes recientes como el que se hizo con Seychelles o con Barbados, Belice. Este canje lo que permite es reemplazar deuda, bonos del Ecuador que tenían un fuerte descuento en el mercado, por unos nuevos con rendimientos más bajos. Esa operación implica un ahorro para el país de $1.121 millones en pagos de capital e intereses. Pero ese no es solo el beneficio, porque eso podemos decir es un beneficio fiscal. Sí, muy bien el beneficio fiscal, pero ¿dónde está el tema ambiental? Y el tema ambiental viene por el lado de que se van a generar recursos para la conservación de Galápagos. Son alrededor de $450 millones para la conservación de Galápagos, en donde una parte importante viene del canje, pero otra parte también muy importante viene de donantes privados. Es decir, se crea un fondo donde va a recibir esos recursos, donde los donantes privados van a participar entregando recursos, y hay que entender que al final del día el fondo de conservación está administrado por 11 entidades, pensemos que 11 directores, y dentro de esos directores están 4 que son instituciones públicas ecuatorianas. El presidente del fondo es el ministro del Ambiente. Entonces, eso de ceder soberanía y que mejor que no vengan $450 millones pero hay que defender la soberanía, es un argumento político absolutamente sesgado, cuando vemos que el presidente del fondo es el ministro del Ambiente. Forman en este fondo, además de todas las entidades privadas que también están 4 entidades públicas, y al final del día hay que entender que este fondo va a manejar recursos privados también. Estos son recursos que van de los donantes. El objetivo es bastante ambicioso, están buscando recaudar donaciones de la comunidad internacional para que el mundo se sume en la conservación de las Galápagos. Economista, muy buenos días. Una de las polémicas precisamente respecto de este trust tenía que ver con si se pierde o no la soberanía de las Galápagos, pero otro tema polémico era la pérdida de estos $450 millones que serían recursos que se irían en costos de la transacción, y que esto sería en definitiva una pérdida para el gobierno ecuatoriano. Evidentemente que dentro de esta transacción intervinieron algunos actores. Intervinió Credit Suisse, quien prestó el dinero para comprar la deuda ecuatoriana, esa deuda con un descuento muy fuerte. Intervino la agencia de financiera norteamericana, DFC, para dar una garantía de riesgo político. Intervino el BID para dar una garantía a la operación, una garantía crediticia. Todos esos actores no trabajan como hermanitas de la caridad, como se podría esperar. Definitivamente todos buscan tener un rédito en esta transacción.
Pero lo importante es que al final del día esta transacción lo que permite, y es la parte virtuosa de esta transacción, es que todos ganan. Ganó el Estado ecuatoriano porque tiene un ahorro, 1.100 millones de dólares en ahorro. Es decir, eso va a tener que pagar menos en capital e intereses. Los ecuatorianos hemos logrado reducir la deuda en 1.100 millones de dólares. Ganaron quienes trabajaron en la transacción, los costos de que recibieron las comisiones, fees, etcétera, ganaron por la transacción, por prestarle dinero al Ecuador, por hacer el proceso, la estructuración, etcétera. Ganaron los inversionistas, los que tenían los bonos, porque tienen ahora unos bonos que fueron reemplazados por unos bonos mucho más seguros, y además la comunidad internacional que puede sumarse a la conservación de las Galápagos. Entonces, a diferencia de otros eventos, por ejemplo, errores que cometió el Ecuador, como fue esa moratoria en 2008, moratoria en la deuda, cuando dijo yo no pago, porque no me da la gana, aunque sí tengo la plata, no pago, y después recompró esa deuda con un descuento, pero esa fue una operación en la que el Ecuador salió con una imagen absolutamente despedazada, ratificando que es un mal pagador, su pésimo carácter crediticio. Esta transacción es totalmente distinta. Es una transacción en donde todos los intervinientes ganaron y el que más ganó fue el país, porque su imagen a nivel internacional como una potencia ambiental termina siendo destacada, termina siendo relevada. Entonces, yo creo que al final del día esta operación tiene unos grandes beneficios y el principal beneficio es que en esta operación todos ganaron, no hay nadie que sale perdiendo. Ahora, tomando los elementos que se encuentran en esa publicación, que usted la ha calificado como tendenciosa, lo que se dice en concreto son dos cosas. Uno, que Ecuador de alguna manera cede soberanía sobre las Islas Galápagos, ya que no tendrá control sobre lo que haga Galápagos Life Fund. Y por otra parte, señala y sostiene que en cuanto ya al balance financiero, Ecuador sale perdiendo, porque si bien ya no se lo considera como interés por deuda, se incluirán tarifas y pagos por la conservación marina de Galápagos. Si es que esto se lo tradujera a intereses, sería el equivalente a un incremento del interés de 6,97% a 11,04%. Sobre los dos temas, le agradecería referirse a economista Costa. Sobre el primer tema, absolutamente falso. El Ecuador, como les indicaba, en el Fondo de Conservación está administrado por 11 organizaciones y el presidente de ese Fondo de Conservación es el ministro del Ambiente. Entonces, y participan 4 instituciones estatales. Además, el fondo tiene que cumplir con toda la legislación ecuatoriana. Entonces, yo no sé de qué. Perdone que le interrumpe, economista. Perdone que le interrumpe, economista. Justamente aquí lo que se dice es que si bien hay participación del Estado ecuatoriano, esta es absolutamente minoritaria. O sea, aquí lo importante es que el Estado sea el único que se encargue de conservar la naturaleza. Si un privado quiere conservar, no, eso no está bien. Mejor que no venga la plata, porque en el Ecuador la conservación es del Estado. Es absolutamente un argumento ridículo, es antitécnico. Ojalá que haya más fondos privados que quieran trabajar y poner recursos del mundo en conservar las maravillas naturales que tenemos en el Ecuador. Ese es el tipo de proceso que tenemos que inclusivos que tenemos que trabajar, en donde toda la comunidad internacional participe, sea corresponsable, que eso es lo que tiene que exigir el Ecuador, corresponsabilidad de todo el mundo para cuidar aquellas maravillas que benefician a toda la humanidad. Sí, están en Ecuador, pero benefician a toda la humanidad. Entonces tienen que participar y tenemos que invitar a que participen con recursos, participen dando ideas, trabajando por la conservación de las Galápagos. Y eso es lo que permite este fondo. Lejos del estatismo que pide los jacobinos, evidentemente la visión socialista sería solo el Estado el único que pone la plata, el único que interviene, y los privados que se vayan bien lejos. Pero lamentablemente así las cosas no funcionan. La realidad es que necesitamos recursos, que hay muchísimo por hacer en Galápagos para garantizar la conservación de ese patrimonio ambiental que tenemos, y que para eso necesitamos recursos del exterior. Entonces, ese es un primer tema. Entonces, es muy positivo que se haya invitado a la comunidad internacional a participar y a seguir donando, porque ellos van a donar la plata. No es que le van a dar la plata al gobierno de turno a que haga lo que le dé la gana. Van a donar dinero y van a participar también en ese trabajo de conservación de las Galápagos. Y el segundo tema, se nota que Jacobino no ha tenido las cifras de la operación,
porque el beneficio para el fisco es enorme. Estamos hablando de un ahorro de 1.100 millones de dólares y la deuda que se reemplaza, los nuevos bonos que se reemplazan, tiene una tasa de interés por debajo del 7%, cuando la deuda vieja está pagando tasas de este momento, tiene rendimientos por el fuerte descuento que tiene, rendimientos del 19, del 18%. Es decir, si el gobierno hubiese buscado colocar bonos del mercado internacional de capitales, hubiera tenido que pagar probablemente 18, 19%. Gracias a esta operación, el costo del financiamiento es apenas del 7%. Entonces, definitivamente, por el lado financiero, es una operación tremendamente beneficiosa, permite reducir el stock de deuda, la deuda externa del Ecuador se reduce un porcentaje muy atractivo, y yo no creo que se puede decir que un beneficio de 1.100 millones de dólares no sea un beneficio atractivo para el país. ¿A qué vendría, economista Acosta, la intención de este medio de comunicación jacobino? Recordemos también que la semana pasada hubo otra información que se publicó en Internet, se hicieron eco varios medios de comunicación aquí en el país, en el sentido de que 2 congresistas demócratas estaban pidiendo al gobierno de Biden investigar activos de Guillermo Lasso en Estados Unidos. Se trata de los congresistas demócratas Raúl Grijalva y Jesús Chuy García, quienes habrían solicitado al gobierno de Biden abrir una investigación sobre los activos que el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, tiene en territorio estadounidense. Por allí se le mencionaba también dentro de esta investigación negocios en los cuales habría participado Danilo Carrera. ¿De qué se trata esto? ¿Tienen alguna relación los dos temas sobre los cuales se han pronunciado medios alternativos, medios electrónicos desde Estados Unidos? Bueno, yo creo que tienen en común es que hay, igual que en todas partes, hay disputas políticas, y en Estados Unidos existe esa disputa hay ciertos asambleístas, mientras ciertos asambleístas, congresistas norteamericanos, piden una mayor cercanía con Ecuador, piden que nos incorporen en la cuenca del Caribe, y eso permitiría reducir los aranceles a la mitad de manera inmediata. Hay otros congresistas que dicen, no, miren, al Ecuador no tienen que tratarlo así, porque tiene presidentes corruptos, porque tiene toda la mala imagen que se pueda dar. Entonces, esa misma disputa, y son disputas internas de una lucha norteamericana por el poder, en donde, dependiendo de las visiones ideológicas, los unos buscan cercanía con el Ecuador como un aliado estratégico, y sobre todo para detener el avance de China en la región, que es una lucha geopolítica de Estados Unidos con China, y otros, en cambio, buscan detener ese avance, ese acercamiento de Estados Unidos, y la manera de hacerlo es acusando de malas prácticas al Ecuador. Yo creo que al final del día lo que tenemos que estar atentos es sobre todo a realidades, tener un pensamiento crítico y poder analizar los temas, porque detrás de quienes están a favor de más acercamiento o de quienes están en contra de ese acercamiento, al final del día hay intereses políticos, intereses geopolíticos, donde Ecuador es solamente una ficha más. Entonces tenemos que cuidarnos también mucho de esos argumentos y analizarlos viendo la realidad, lo que es verdad y qué no, desde una lógica del Ecuador, y no desde una lógica de lucha geopolítica, en donde Ecuador simplemente es una ficha más, y eso es lo que reflejan estos medios en estas disputas, que son disputas realmente disputas norteamericanas por el poder. Ahora hay otros temas que tienen que ver más con iniciativas de aquí del país y que ponen nuevamente en la balanza temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y la ecología y con los balances de tipo financiero del país. Nos referimos a la consulta popular que será parte de las próximas elecciones, consulta por el Yasuní, de la cual se ha dicho generaría un agujero fiscal de unos 1.200 millones de dólares. Serían cifrados en este valor, 1.200 millones de dólares, la disminución de ingresos al año para el Estado en caso de aprobarse la consulta. ¿Cómo ve usted este tema? ¿De qué manera Ecuador eventualmente podría compensar esos ingresos? Realmente es preocupante. Si se vota así, significa que el país va a dejar de exportar 1.200 millones. Ahorita con los bajos precios actuales son 1.200 millones de dólares anuales, es decir, año tras año. Y eso va a tener un impacto primero en que se van a tener que ajustar las compras, las importaciones.
¿Cómo se van a ajustar? ¿Cuál es el mecanismo automático de ajuste que existe? Es vía una menor actividad económica. Caída en empleos, caída en salarios, va a caer la demanda y de esa manera las importaciones tienen que caer en esa misma magnitud, tienen que caer en 1.300 millones de dólares. Entonces ahí va a haber un impacto importante. El estimado en base a información del Banco Central, yo tengo un estimado que se van a destruir alrededor de 48,000 empleos entre empleos directos e indirectos. No solo en la actividad petrolera, porque los empleos en la actividad petrolera son pocos, sino en todos los encadenamientos productivos. Todos los sectores de la economía están interrelacionados, entonces se van a perder empleos en distintas áreas de la economía por este impacto que va a tener de empobrecimiento del país. Nos vamos a empobrecer en 1.300 millones de dólares. Aquí yo creo que lo que el Ecuador tiene que estar claro es que esa transición energética, incluso quienes van a la cabeza de esa transición energética, como es de Europa, es un proceso que se tiene que dar de manera gradual. Es un proceso que, por ejemplo, Europa ha dicho que ha dado un plazo para dejar de vender vehículos con gasolina hasta 2037. Hasta Europa se da plazos porque entiende que no se pueden tomar medidas inmediatas. ¿Qué sucede en Ecuador? En Ecuador dicen, no, el plazo es el 20 de agosto. El 20 de agosto se da un año plazo para que desmantelar toda esa inversión. Son 2.900 millones de dólares 1.900 millones de dólares que ha invertido el Estado ya en esa actividad, con toda la infraestructura, y implica un valor presente de todos los ingresos que el país va a perder. En total la pérdida son 16.500 millones de dólares que dejaríamos de recibir y que perderíamos por esta decisión. Entonces creo que los ciudadanos tenemos que ser muy cuidadosos y hay que entender que esto va a implicar menos inversión pública y que la manera de compensar no es sencilla. La manera de compensar viene por el lado de elevar el precio de los combustibles para eliminar subsidio o hacer una elevación del IVA, que sería la otra alternativa, para poder compensar un monto tan importante como el de estos ingresos que se van a perder, que como les digo, con precios tan bajos como los que tenemos, implican exportaciones de 1.200, 1.300 millones, con precios ya bastante mejores. Esto de aquí es mucho mayor, y sobre todo considerando que este momento ese bloque produce apenas la mitad de su potencial. La capacidad de producir es de 100.000 barriles por día. Está este momento apenas en la mitad de producción. Ahora, economista, entre las cifras que maneja el colectivo Yas Unidos es que hasta el 2050 o 2053 lo que saldría del bloque, lo que produciría económicamente el bloque 43, el ITT, no es más allá de los 4.000 millones de dólares, por lo que estos 1.200 millones a los que hace referencia el gobierno nacional no serían tan reales, además porque no estaría considerándose en estos 1.200 millones de dólares los costos de todo lo que es la extracción petrolera y todo el proceso. Entonces 2.200 sería mucho menos. Bueno, parece que Yas Unidos, su fuerte no son las cifras, definitivamente, porque no se necesita hacer ningún cálculo atómico ni científico para poder determinar cuánto produce este momento el bloque. Basta ir a la página web de Petroecuador, es de información pública. En promedio son 55.000 barriles por día el día de hoy. Eso multiplicarlo por un precio promedio del crudo ecuatoriano y se obtiene que la producción con los precios actuales son 1.300 millones de dólares. Entonces aquí no hay dónde perderse. Y a su vez dicen, no, que no es ese valor. Bueno, ellos pueden inventarse el valor que les dé la gana, como de hecho lo están haciendo. Pero aquí hay que basarse en fuentes oficiales. Hay la producción auditada de petróleo, y la publica Petroecuador de manera diaria, y simplemente hay que ir a esa fuente. No hay dónde más perderse. Y hay que entender además que esa producción de 55.000 barriles es apenas la mitad del potencial de ese campo. Entonces, de ese bloque. Entonces, al final del día, el daño que van a hacer al Ecuador con esta consulta es gigantesco. Los empleos que se van a perder son enormes. El país se va a empobrecer en 1.300 millones de dólares. Y ese empobrecimiento se va a ver reflejado en el nivel de vida de los ciudadanos y de aquellos que perderán su empleo. Evidentemente, probablemente los Yas Unidos no vayan a perder su empleo ni sus fuentes de ingresos. Tienen financiamientos internacionales y van a estar muy contentos y muy tranquilos. Probablemente hasta les suban el sueldo. Pero en cambio, al resto de ciudadanos, aquellos que pierdan el trabajo, esos 48.000 personas que pierdan el empleo, eso sí es preocupante. Entonces, yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser responsables. Entender que la transición energética es un proceso, que necesitamos avanzar en ese proceso de manera planificada, no a la loca.
y que esa transición requiere, por ejemplo, de cobre. Sin cobre, nosotros tenemos la suerte de tener uno de los elementos críticos para la transición. Litio no se ha descubierto, no sé si puede haber en el país, pero los países que tienen litio y cobre tienen la sartén por el mango en la transición energética. Y eso ya se han dado cuenta, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, que se dieron cuenta que el mundo, para dar esa transición hacia la electricidad, necesita de esos minerales. ¿Qué está haciendo el Ecuador para aprovechar ese gran potencial que tiene con el cobre? Entonces el Ecuador tiene que trabajar de manera planificada, estratégicamente, dando pasos hacia una transición energética, pero no a la loca y afectando de manera tan fuerte al bienestar de los ciudadanos, además de reducir de manera significativa los ingresos para la inversión pública. Lo que vamos a ver es una nueva implosión del Estado debido a esta decisión, si es que termina ganando el sí en esta consulta. Economista Costa, ¿y qué pasa con gestiones como las que se intentaron en el gobierno de Correa, en la parte inicial denominada Iniciativa Yasuní, en la cual se aspiraba a lograr donaciones de países del primer mundo, más que donaciones, compensaciones, porque Ecuador deje el petróleo en el subsuelo? El asunto es que es muy difícil que el mundo quiera darnos 16.500 millones de dólares, que eso es lo que equivale a la pérdida por dejar de producir en el Yasuní TT. Entonces, hace 10 años la situación era distinta, porque no habíamos producido, no había inversión, no estábamos produciendo. Al día de hoy estamos produciendo, y por eso es que el escenario cambió totalmente, porque lo que están diciendo ahora no es dejar el petróleo bajo tierra, lo que están diciendo ahora es acabar con el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Es como un equivalente a decir que nos bombardeen en una guerra y destruyen nuestra infraestructura petrolera, el cuarto bloque. ¿Y qué impacto va a tener eso para el país? El mismo que tendría en una invasión y en un bombardeo. Va a tener un impacto muy grande a nivel de contracción de actividad económica para que se equilibre la balanza comercial, porque de la noche a la mañana, en un año, que es lo que dice la Corte Constitucional, en un año dejaremos de exportar 1.300 millones de dólares y tenemos que dejar de importar 1.300 millones de dólares. El impacto a nivel de bienestar sería enorme. Ahora, ¿cómo y les agradezco muchísimo por la invitación. Tengo que salir a otro compromiso, como les había indicado, pero siempre a las órdenes para conversar con ustedes. Si me permite nada más algo brevísimo, economista Costa, ¿dónde entra o dónde debe entrar el balance ambiental cuando el mundo clama por políticas de desarrollo sustentable, calentamiento global, incendios, inundaciones, falta de agua que está dándose en países y ciudades del mundo? Sí, dígame. Ya, le decía que en dónde entra dentro de ese análisis el balance ambiental cuando el mundo está clamando por políticas de desarrollo sustentable. El calentamiento global está afectando a el tema ambiental, ciudades, primero hay que entender que el Ecuador es una... Sí, le escuchamos. Le estamos escuchando, economista Costa. Lastimosamente parece que se cortó la señal con el economista Alberto Acosta Burneo, quien se refería... Sí, mire, ese es ese juego perverso internacional. Sí, le escucho también. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora ¿aló? Sí, ¿sí le estamos escuchando perfectamente. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, economista Acosta. Sí, le decía, es ese juego perverso... ¿Aló? Sí, es ese juego perverso a nivel internacional en donde... unos países, el mundo desarrollado se da a plazos muy extensos para hacer esa transición energética. Ellos siguen utilizando todavía combustibles fósiles, siguen demandando cada vez más petróleo, y en cambio países pobres como el Ecuador tienen que asumir toda la cuenta y dejar de producir de la noche a la mañana. Yo creo que eso es absurdo y que no podemos aceptar. El Ecuador de por sí ya es una potencia ambiental, si vemos en generación eléctrica. Ya quisiera cualquier país desarrollado del mundo tener la cantidad de generación hidroeléctrica como tiene el Ecuador. Entonces, lo que no puede hacer el Ecuador es el absurdo de querer de la noche a la mañana acabar con la producción petrolera, cuando no lo está haciendo eso ni siquiera los países más avanzados en materia ambiental. Europa, que es uno de los lugares más estrictos y más preocupados por el tema del ambiente, se están dando plazos extensos para la transformación y siguen demandando petróleo y siguen invirtiendo en petróleo. ¿Y qué hacen en el Ecuador? En el Ecuador, más papistas que el Papa, decimos no, la producción de petróleo se va a acabar el 20 de agosto con esta decisión. En el cuarto bloque lo vamos a cerrar. Es un absurdo que no debemos caer en ese engaño porque nos va a hacer muchísimo daño.
un país pobre que además decide acabar con una fuente importantísima, porque ¿de dónde sale la inversión pública? De los recursos petroleros. La caída, el cierre de este bloque, lo que va a hacer es que la inversión pública siga declinando, y de por sí ya está en niveles muy bajos. Va a ser otra declinación aún más fuerte. Significa menos dinero para salud, menos dinero para educación. Entonces al final del día va a tener un impacto, especialmente en los más pobres, porque como digo, a nivel medio, medio alto, quien tiene un trabajo y no lo pierde, no le pasa nada, va a estar muy contento. Pero ¿qué sucede con todos los que van a tener menos recursos, menos acceso a educación, a salud? Porque van a caer las rentas del Estado. Eso hay que estar muy claros. El Estado va a tener menos recursos para invertir, y eso va a tener un costo importante, sumado al costo de la caída en la producción, en la actividad económica, vía el ajuste de balanza comercial, que es algo que tampoco entiendo que no, quienes están en el área ambiental no conocen el impacto económico de una caída de 1.300 millones de dólares en exportaciones, ni conocen ni les importa. Pero la realidad es que una caída de 1.300 millones de dólares en exportaciones va a producir un ajuste automático en la economía muy importante, porque las importaciones también tienen que caer en esa magnitud. Y la variable de ajuste, el mecanismo de ajuste, es vía menor actividad económica. Bien, le agradecemos por habernos acompañado. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de la publicación Análisis Semanal. Son las 8 horas en punto.